Listo. La clase pasada nosotros pues estamos acá, archivo federado, que si vemos pues tenemos las diferentes vistas: arquitectura, estructura y la parte hidrosanitaria. Pues ya tenemos los 5 niveles, con toda la tubería, toda la estructural, toda pues su arquitectura definitiva. La idea es que en este punto ya no tengamos interferencias en la disciplina. ¿Sí? O sea, no tengamos interferencia en tubería, redes, interferencia en arquitectura y interferencia en estructura. Si todavía se presentan interferencias y pues no se pueden solucionar, explicar por qué no se pueden solucionar y cómo se solucionan en obra. Por ejemplo, algunas personas pues todavía me están preguntando del muro cortina con el muro, ¿sí? O con, incluso con una columna. Eso pues ya son errores en el modelado, incluso en la misma familia muro cortina. Que simplemente pues se hace la acotación de que pues en obra se puede controlar que el muro pues no me va a atravesar mi columna, sino que llega hasta ahí. De acá pues nosotros partimos y pues tenemos nuestros 3 archivos MWC. ¿Sí? Que lo que vamos a hacer será abrir Navisworks y los vamos a cargar. No, para las personas que pues aún no puedan encontrar el Revit a Navisworks, que les compartí pues en su línea, ahí en pantalla se cuál debían descargar, ¿sí? Para que lo descarguen y lo exporten sin problema. Ahora nosotros vamos a ver que pues nosotros podemos trabajar en Navisworks y hacerle algún ajuste en Navisworks y todos afectado y actualizado. De acuerdo, pues el flujo de trabajo que necesite acá. Entonces ya tenemos nuestro modelo federal en Navisworks, así que lo vamos a guardar. Listo. Entonces ya lo tenemos acá guardado, así que podemos trabajar con nuestro modelo sin ningún problema. Acá pues lo primero que vamos a hacer será crear los parámetros. Como nosotros vimos, pues hay 3 tipos de parámetros. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Lo primero que nosotros vamos a hacer será crear un parámetro compartido. ¿Sí? Que en este caso, lo que haremos será pues crear un parámetro compartido asociado a una actividad de la programación de obra. ¿Sí? O que una actividad pues de la EDT. Entonces, para crear un parámetro, nos venimos a gestionar, ¿sí? Configuración. ¿Sí? Esto pues lo pueden hacer si no tienen aún los NWC, lo pueden hacer sin problema. ¿Sí? Porque pues no afecta en nada. Gestionar parámetros compartidos, ¿sí? Y acá pues vamos a crear nuestro parámetro, ¿sí? Entonces vamos a buscar un archivo donde lo vamos a crear. ¿Sí? Acá. Y vamos a poner el nombre como parámetros de obra. Y lo vamos a guardar. Entonces ya tenemos guardado
creado nuestro archivo de parámetros compartidos. Vamos a hacer ahora crear un grupo, ¿sí? ¿Y qué nombre vamos a ponerle a ese grupo? Programación de obra. ¿Sí? Y ya en parámetros, pues vamos a crear el parámetro. Entonces acá nosotros podemos crear diferentes parámetros, propiedades que sean asociadas a la programación de obra, como cuáles. Allí, nombre de la tarea, ¿sí? Acción, ¿sí? La actividad, herramientas que se utilicen, todo eso, pues, vamos a crear diferentes parámetros. Primero, pues, sería nombre de la tarea o actividades. En disciplina, vamos a asignar, ¿sí? Era común, ¿sí? Que le ponemos X, Y, todo. Y en tipo de parámetro que sea, pues, de texto. Y la vamos a dar en aceptar. Podemos crear otro parámetro que haga parte de la programación de obra, que sea el ID. ¿Sí? Y ahí ya tenemos pues dos parámetros. Nosotros podemos seguir creando más parámetros. Y le damos en aceptar. Entonces lo que hicimos acá fue crear nuestro parámetro de actividades. Acá. ¿Sí? Tenemos creado nuestro parámetro de actividades compartidos. Ahora lo que vamos a hacer será en parámetros de proyecto crear el parámetro que pues haga parte de este proyecto en específico. O sea, de este. Acá en nuevo parámetro. ¿Sí? Y acá si nosotros le damos en parámetro compartido, acá ya nos aparece qué opción podemos escoger. Ya tenemos nuestra programación de obra y el parámetro actividades. Acá a mano derecha seleccionamos todos y en agrupar parámetro lo vamos a agrupar en datos de identidad. ¿Sí? Y aquí ya estamos creando ese parámetro de actividades en este archivo federado. Vamos a darle en aceptar. Y vamos a darle en aceptar. Que si nosotros vemos acá en las propiedades, ya quedó creado en datos de identidad el parámetro actividades. Y ese se creó pues en nuestro modelo federado. Acá estamos en el modelo federado. Lo que vamos a hacer será abrir cada uno de los diferentes modelos y crear este parámetro. Entonces, si abrimos la estructura, vamos a abrir la estructura, ¿sí? Y vamos a repetir el proceso. ¿Sí? Venimos acá a gestionar, parámetros de proyecto, nuevo parámetro, parámetro compartido, seleccionamos el parámetro que creamos de actividades, datos de identidad y acá seleccionar todos. Y le damos en aceptar. Que si por ejemplo nosotros le asignamos a esta viga
de piso 2, acá en datos de identidad, en actividades, viga piso 2, ¿sí? Se va a crear el parámetro que cuando nosotros abramos el modelo federal, ese parámetro va a existir. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Guardamos y vamos a cerrarlo. Y ahí, ya si seleccionamos esta viga, tenemos en actividades, viga piso. ¿Sí? Y si seleccionamos otra viga, en actividades no nos aparece nada. Entonces la idea es que pues, con estos parámetros nosotros le hacemos una programación de obra a cada uno de los elementos. ¿Sí? De modelado estructural, arquitectónico y de redes. Entonces nosotros pues no se preocupen por la programación, nosotros pues se la vamos a compartir. Listo. La idea es que pues estos parámetros compartidos de actividades, nosotros pues se los asignemos a la estructura, a la arquitectura, ¿sí? Y al hidrosanitario. ¿Por qué creamos un parámetro compartido? Para que pues Revit maneje el mismo lenguaje, ¿sí? En los tres proyectos, es decir, en las actividades. Bueno, pues, por ejemplo, de actividades. Si nosotros creamos simplemente el parámetro de proyecto como actividades, pues va a ser un parámetro que solamente pertenece a estructura o que solamente pertenece a arquitectura. Es crear un parámetro que pertenezca a todos nuestros modelos y pues se le puede asignar, en este caso, una programación de obra. Por ejemplo, el parámetro de resistencia puede ser un parámetro de proyecto solamente, porque pues solamente necesitamos conocer la resistencia en nuestros elementos estructurales. Entonces, pues con estos parámetros nosotros ya le empezamos a dar información a nuestro modelo. Y pues con esto pues ya lo vamos implementando nuestro fin. En el modelo de la información, de diferencia de archivar, ¿sí? No se le puede agregar esta información. En obra, generalmente, varios requisitos de BIM, no BIM, el coordinador BIM, el reciente BIM con el portátil y pues para la información. Por ejemplo, se puede crear incluso un parámetro compartido que sea avance de obra. Va el coordinador del residente BIM, chequea las actividades, las revisa. Bueno, esta es un botón. Entonces, el parámetro pues de avance, ejecutado, en ejecución o no ejecutado. ¿Sí? También se puede agregar un porcentaje de avance, se pueden agregar, por ejemplo, observaciones de interventoría, todos esos parámetros, pues, información que requiera, se puede pues agregar con los parámetros. De ejemplar. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y tipo? El parámetro de tipo se aplica, por ejemplo, a todas las vigas. O sea, todas las vigas que tengan el mismo número, y el parámetro de ejemplar se aplica únicamente a ¿cómo los podemos visualizar de una manera más fácil? Los parámetros de ejemplar los encontramos acá en nuestra paleta de propiedades, ¿sí? Todos estos parámetros son de ejemplar, ¿sí? Todos estos parámetros. ¿Por qué?
Si yo le cambio, por ejemplo, el material a esta viga, por ejemplo, vamos a poner acá ese material, no sé, la diferencia. Es, por ejemplo, ladrillo. ¿Sí? Entonces, si le cambiamos el material acá, solamente se le cambió a esa viga. Y si nosotros le vamos a editar tipo y cambiamos uno de estos parámetros, se va a modificar en todas mis vigas que sean 40 por 40. Por ejemplo, en descripción, viga en concreto reforzado de 21 megapascales. Si le damos en aceptar y abrimos, por ejemplo, esta viga de acá, vemos que ese parámetro, esta información ya está, ¿no? Esa es la diferencia entre un parámetro de tipo y un parámetro de... ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad es que pues con una programación de obra, que pues eso lo haríamos la próxima clase, que con una programación de obra, nosotros pues le asignemos, acá quienes ya vieron construcción, y, o bueno, ¿quiénes no han visto construcción? Todos. Bueno, los que ya vieron y están viendo, sí, pues nosotros hacemos unos participados, pues tenemos una participación que nos va a empezar con la cimentación, vigas de cimentación. Nosotros le podemos asignar esa actividad en mi programación de obra a estos elementos. Pues columnas piso 1. La actividad columnas piso 1 se la tenemos todas en el piso 1. Después en Navisworks cogemos la programación de obra, los elementos, los fusionamos, ¿sí? Los vinculamos y ya creamos pues, una simulación que vamos a construir primero. ¿Sí? Vamos a animar esa programación de obra. Entonces, por eso es importante que para la próxima clase, pues, ya tengan creados estos parámetros compartidos, parámetros de proyecto en las diferentes disciplinas. Para que, pues, nosotros le asignemos cada uno de los nombres de la programación. Listo, bueno, es muy válida la pregunta que me hacen nuestro compañero. Y es que, pues, él me dice, bueno, acá seleccionamos una viga y pues le asignamos para la actividad es viga piso 2, pero pues teníamos que poner a seleccionar esta viga, esta viga, esta viga, esta viga, ¿sí? Sería pues muy cansón. Entonces, hay dos maneras. La primera es como acomodando el modelo, ¿sí? Y pues seleccionándolo todo así, ¿sí? La selección con el rectángulo. Y la otra, pues más con tablas de cantidades. O sea, las tablas de cantidades no solamente se utilizan para sacar cantidades, también se utilizan para gestionar los modelos y pues darle una auditoría a mis modelos. Recuerdan, por ejemplo, el desfase de que los muros, el desfase pues atravesar mi vía, atravesar mi carga. Nosotros en la tabla de cantidades podemos pues, llamar el parámetro de desfase y mirar qué desfase tiene. Y ahí podemos solucionar incluso la interpretación más rápida con tablas que permiten definiendo muro por muro. Después acá tenemos nuestro modelo en Navisworks, ¿sí? Y Navisworks, acá pues tiene una pestaña que se llama árbol de selección. En el árbol de selección nos muestra qué modelo, qué archivo. Claro, si nosotros lo seleccionamos,
¿sí? Por ejemplo, acá está estructura, hidrosanitario, ¿sí? Si nosotros seleccionamos, nos ponen azul esos elementos que pertenecen al modelo. Si, por ejemplo, queremos ver solamente el modelo hidrosanitario, lo seleccionamos y le damos acá ocultar no seleccionados. Y ahí tenemos toda nuestra red hidrosanitaria. Ahora, si nosotros queremos agrupar toda la tubería amarilla, pues ya seleccionándola una por una, sí, pues sería más complicado. Y si nosotros intentamos seleccionar por piso, vamos a ver que se le selecciona, por ejemplo, también la tubería hidráulica, se seleccionan, pues acá está de ventilación, incluso hasta unos lavaderos, pues ya no aplica tanto de seleccionar que utilizamos en Revit. Lo que sí podemos hacer es crear una regla de búsqueda. ¿Sí? Vamos a decir al programa como que venga, todos los productos amarillos, selecciona. Así es. Eso como lo hacemos. Nos venimos acá, donde dice buscar elementos. ¿Sí? Buscar elementos. Seleccionamos nuestra red hidrosanitaria. Seleccionamos nuestro, pues, de la red hidrosanitaria. ¿Sí? Y acá en categoría nos aparece, ¿sí? Pues unos parámetros. Ahora lo que vamos a hacer es buscar qué parámetro requiere un punto amarillo, y pues lo seleccionemos. Si nosotros seleccionamos un tubo, ¿sí? Y le damos acá en propiedades, acá vemos que en elementos nos aparece propiedad, nombre, tipo, icono, material, ¿sí? En material pues nos aparece esto, material de Revit, material de Autodesk, componente, ¿sí? Y en componente nosotros vemos en clasificación de sistema, dice sanitario. Ya tenemos pues, un criterio de búsqueda, que sea que todo lo que diga en componente, clasificación de sistema sanitario, en función. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a darle acá, componente, propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Estamos componente, propiedad, clasificación de sistema, clasificación de sistema, condición. ¿Qué condición me aparece? Que es igual, no es igual, contiene, ¿sí? ¿Y qué valor? Sanitario, ¿sí? Si nosotros le damos en buscar todo, vemos que me seleccionó toda la red sanitario. ¿Mm? Y me dejó sin seleccionar la red hidráulica. Y acá venimos a conjuntos y recuerdan los binoculares, creamos ahí guardar búsqueda. Y le ponemos el nombre sanitario, tubería sanitaria. Y ya pues quedó guardado nuestra conjunto, nuestro set de tubería sanitaria. Esas reglas de búsqueda nosotros las podemos a otros proyectos, ¿sí? Por lo tengo ahí hacer esto enfocado a proyectos, pues muy tedioso, pues, ¿ven? Proyecto pasado, entonces podemos exportar esas reglas de búsqueda
las guardadas y cuando estemos en otro proyecto, pues, nos encontramos. Ya tenemos nuestro parámetro de tubería sanitaria. Ahora, el otro que podemos crear, el otro set, es, acá vamos a demostrar todos, el otro set que podemos crear, ¿cuál puede ser? Aquí, ¿qué otro podemos crear? Ya creamos un conjunto que seleccione pues toda mi tubería sanitaria. El fin de eso es hacer clases de colisionarlo con otros elementos. Entonces, ¿qué otro podemos? Si ya tengo la tubería sanitaria, ¿cómo podemos chocar? Con vigas, ¿sí? Con puertas también lo podemos hacer. Entonces, para ello, para crear las de vigas, venimos acá al árbol de selección, ¿sí? Y acá nos aparece estructura. Y acá nos aparecen todos los elementos que están modelados por niveles en mi estructura, que son vigas y pilares que son columnas. Y nosotros seleccionamos con control, en armazón estructural, ¿sí? Y le damos acá en guardar selección, vigas, ¿sí? Ya tendríamos dos conjuntos para chequear interferencias, vigas y tuberías sanitarias. La diferencia de un conjunto de búsqueda con una selección es un de búsqueda. Si nosotros modificamos un tubo, agregamos algún tubo, ¿sí? Con el conjunto de búsqueda, actualizar. ¿Sí? Ya que pues, nosotros le dimos al programa como todo lo que diga. Clasificación del sistema sanitario, agrúpelo en conjunto. ¿Sí? En cambio, con esta silla de complicación, tenemos el sistema vía. Si nosotros creamos otras vigas, no van a aparecer nada. Podemos bajar el. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues ya quedan varias tareas para la próxima clase, ¿sí? Ya que pues, algunos pues, no tienen federado nada y por ¿sí? Entonces, podemos hacer en clase, pero pues, si tienen dudas, pues ir preguntando. Sería que para la próxima clase, pues, primero traer los parámetros creados, ¿sí? Para asociar una programación de obra. Y segundo, pues es traer grupos, ¿sí? O sets para crear 5 colisiones diferentes, ¿sí? Entre disciplinas. Estructurales solamente no deben aparecer. Ahora vamos a repetir. Pues, esas 5 interferencias o 5 pues pruebas de interferencias que pueden ser. Puede ser una de la tubería sanitaria, hidráulica con puertas y ventanas. Un tubo amarillo atravesando el ventana. Otro, por ejemplo, un tubo de 4 pulgadas sanitaria para una viga. En el caso del ingeniero estructural no me va a gustar. De ese estilo, pues la idea es que pues tenga
varios grupos, unos 8 o 9 grupos, ¿sí? Para que cuando nosotros revisemos eso, la próxima clase, pues ya con calma, ya que todos tenemos Navigo, ya que todos tenemos lo federado, ¿les parece? Para que pues no, como que no la clase hoy no sea como que yo soy, y pues deja ahí que, bueno, que está hablando. Ah, bueno, es de libre decisión, con búsqueda de selección, búsqueda, perdón, conjunto de selección o conjunto de búsqueda, ¿sí? Como gusto. No sé si hay alguna duda al respecto, todo claro.